Mi hermana llamó a nuestra mamá patética y desesperada en su cena de cumpleaños por encontrar amor de nuevo. Su silencio fue glorioso cuando expuse su doble vida secreta. Mi hermana Alejandra tenía 26 años y nunca había oído la palabra no en toda su vida, porque nuestra madre creía que criar a una hija segura significaba nunca dejarla experimentar decepción. Cuando Alejandra tenía 5 años e hizo berrinche en Target, mamá le compró 3 juguetes en lugar de abordar el comportamiento porque no quería aplastar su espíritu. Cuando Alejandra reprobó matemáticas en 7º grado, mamá contrató 4 tutores diferentes hasta encontrar uno que simplemente haría la tarea por ella, porque la lucha podría dañar su autoestima. Cuando Alejandra chocó su primer carro borracha a los 17 años, mamá lo encubrió y le compró un carro mejor porque todos cometen errores y no quería que una mala elección arruinara el futuro de Alejandra. Cuando Alejandra llegó a los 20 años, era un monstruo completo que esperaba que todos satisficieran cada uno de sus caprichos. Vivía en casa sin pagar renta mientras mamá pagaba su membresía del gimnasio, sus entregas de comida, sus servicios de streaming, su ropa, su gasolina, todo. Alejandra trabajaba medio tiempo en una boutique, pero gastaba todo su sueldo en conciertos y viajes con amigas. Cuando mamá sugirió que contribuyera a los gastos del hogar, Alejandra gritaba que mamá estaba tratando de controlar su vida, y mamá inmediatamente se disculpaba y le daba dinero extra por el estrés emocional. La dinámica era que mamá desesperadamente quería la aprobación de Alejandra, y Alejandra sabía exactamente cómo manipular esa desesperación. Le daba el tratamiento silencioso a mamá por días por desacuerdos menores. Entonces mamá rogaba perdón y le compraba algo caro. Amenazaba con mudarse y nunca hablarle a mamá de nuevo si no se salía con la suya, y mamá entraba en pánico y cedía. Le decía a mamá que todos los padres de sus amigas eran más comprensivos, y mamá trataba más duro para probar que era una buena madre. Traté de hablar con mamá sobre permitir el comportamiento de Alejandra, pero decía que estaba celosa de su relación cercana. Yo vivía a 3 horas de distancia y había construido mi propia vida sin ayuda, pero según mamá, eso significaba que no la necesitaba mientras la pobre Alejandra todavía se estaba encontrando a sí misma. Mamá realmente se jactaba con la gente sobre cómo Alejandra todavía la necesitaba, y qué lindo era sentirse útil como madre. No podía ver que Alejandra la estaba usando como un cajero automático personal y saco de boxeo emocional. Las cosas escalaron cuando mamá comenzó a salir con Roberto después de estar soltera por 8 años desde que papá murió. Roberto era un buen tipo que trataba bien a mamá, pero Alejandra inmediatamente lo odió, porque representaba una amenaza a su control. Se negaba a estar en el mismo cuarto que él y exigía que mamá eligiera entre ellos. Programaba emergencias falsas cada vez que mamá tenía planes con Roberto. Lloraba sobre cómo mamá estaba reemplazando a papá y abandonándola por algún hombre random. Mamá trataba de balancear ambas relaciones, pero Alejandra lo hacía imposible. El punto de quiebre pasó en la cena de cumpleaños de mamá el mes pasado. Mamá había invitado a mí, Roberto y Alejandra a un restaurante bonito para celebrar. Alejandra llegó 1 hora tarde e inmediatamente comenzó a quejarse. El restaurante estaba muy ruidoso. Su silla estaba incómoda. El menú no tenía nada que quisiera. Pidió el artículo más caro y luego lo devolvió 3 veces. Claramente estaba tratando de arruinar la noche y estaba funcionando. Mamá se estaba poniendo nerviosa y Roberto estaba tratando de mantener las cosas agradables, pero Alejandra seguía escalando. Cuando Roberto le dio a mamá una pequeña caja de joyas por su cumpleaños, Alejandra perdió completamente la cabeza. Se levantó y dijo, ¿en serio estás aceptando regalos de este hombre como una puta desesperada? Todo el restaurante se quedó en silencio. La cara de mamá se desplomó y comenzó a llorar. Roberto se levantó para defenderla, pero Alejandra siguió. Eres patética, mamá, lanzándote al primer hombre que muestra interés. Papá estaría disgustado viendo cómo actúas como una adolescente cachonda. ¿Qué tipo de madre prioriza acostarse sobre su propia hija? No eres más que una puta egoísta que nunca nos amó. Solo querías atención. Mamá sollozaba y trataba de hablar, pero Alejandra no se detenía. Siguió en esta perorata viciosa sobre cómo mamá se estaba avergonzando, persiguiendo a Roberto como un perro en celo, y cómo todos se reían de ella a sus espaldas. Dijo que mamá era una madre terrible que solo se preocupaba por la validación masculina, y por eso papá probablemente murió para escapar de ella. Fue entonces cuando me enfurecí. Me levanté y dije, en realidad, Alejandra, hablemos sobre quién es la verdadera puta aquí, porque tengo algo interesante que compartir con todos. ¿Recuerdas hace 2 años cuando tuviste ese susto de embarazo y mamá pagó todo? Bueno, el tipo que dijiste que era tu novio en realidad estaba casado, y lo sabías. Estabas durmiendo con el esposo de tu amiga por dinero y regalos. Mamá se quedó completamente inmóvil. Continué. Oh, y ese taller de fin de semana del año pasado por el que mamá pagó 2,000 euros. En realidad fue un viaje a Miami con un hombre de 60 años que conociste en línea que te estaba pagando para ser su compañía. ¿Debo continuar? Porque tengo capturas de pantalla de tu perfil de Sugar Baby donde enlistas tus tarifas. La cara de Alejandra se puso blanca. Nadie se movió o habló por lo que se sintió como para siempre, pero probablemente fueron solo 5 segundos. Alejandra solo se quedó parada con la boca abierta, y todo el color se drenó de su cara mientras sus manos agarraban el borde de la mesa. Mamá se veía confundida al principio, como si no entendiera lo que había dicho, pero luego su expresión cambió a algo peor mientras las palabras se hundían. Roberto mantuvo su mano en el hombro de mamá y apretó suavemente mientras su otra mano se quedaba visible en la mesa, tratando de proyectar calma. La pareja en la mesa junto a nosotros dejó de comer a la mitad del bocado y se quedó mirando. Una mujer 2 mesas más allá le susurró algo a su esposo. La mesera que se había estado acercando a nuestra mesa se congeló con una jarra de agua en su mano y lentamente retrocedió.
Todos en ese restaurante sabían que algo malo estaba pasando, y no podían apartar la mirada, aunque estaban tratando de fingir que no estaban viendo a nuestra familia desmoronarse. Alejandra se recuperó primero como siempre hacía cuando la acorralaban. Comenzó a gritar que yo era una mentirosa celosa que inventaba historias porque no podía soportar que ella y mamá estuvieran cerca. Su voz salió aguda y temblorosa, aunque estaba tratando de sonar confiada y enojada. Me señaló con un dedo tembloroso y dijo que siempre había estado celosa de su relación, y ahora estaba tratando de destruirla con evidencia falsa y mentiras. Le dijo a mamá que no creyera nada de lo que yo decía porque estaba amargada por vivir tan lejos y no ser necesaria, pero su cara se mantuvo pálida, y sus manos temblaron mientras hablaba. Siguió tocándose el pelo y ajustándose la blusa, lo que siempre hacía cuando estaba mintiendo. Mamá también conocía esas señales, porque vi reconocimiento pasar por su cara. Saqué mi teléfono de mi bolsa y lo levanté. Dije calmadamente que podría mostrar a todos las capturas de pantalla ahora mismo si Alejandra quería seguir llamándome mentirosa. Desbloqueé la pantalla y comencé a abrir mi aplicación de fotos. Alejandra se lanzó a través de la mesa tan rápido que tiró una copa de vino. Agarró mi teléfono con ambas manos y sus uñas rasguñaron mi muñeca. Roberto atrapó su brazo antes de que pudiera alcanzar el teléfono y la detuvo mientras luchaba contra él. La mesera se acercó corriendo luciendo nerviosa y preguntó si todo estaba bien con esta voz tensa y educada. Roberto mantuvo su agarre en el brazo de Alejandra y le dijo a la mesera que estábamos bien, pero tomaríamos la cuenta ahora. Alejandra trató de liberarse, pero Roberto se mantuvo firme sin lastimarla. Finalmente dejó de luchar y se desplomó de vuelta en su silla, respirando fuerte. La mesera se alejó apresuradamente, prácticamente corriendo para traer nuestra cuenta y sacarnos de ahí. Mamá finalmente habló en este susurro diminuto y roto que apenas contaba como una voz. Me preguntó si lo que dije era verdad, y sus ojos ya se estaban llenando de lágrimas. Podía ver que sabía la respuesta por cómo se estaba comportando Alejandra, pero necesitaba escucharme decirlo en voz alta. Necesitaba confirmación de que su hija había hecho estas cosas. Sus manos yacían planas en la mesa como si estuviera tratando de estabilizarse. Roberto movió su mano de su hombro para cubrir una de sus manos. Mamá miró a Alejandra primero, dándole una oportunidad de negarlo, pero Alejandra solo miró fijamente el mantel. Luego mamá me miró de vuelta esperando. Le dije a mamá que sí, todo era verdad, y había tenido pruebas por meses. Dije que no sabía cómo decírselo sin que Alejandra distorsionara todo y me hiciera ver como el malo. Expliqué que me enteré por accidente cuando la visité en Navidad, y vi una notificación aparecer en la laptop de Alejandra. Alejandra comenzó a llorar inmediatamente con lágrimas corriendo por su cara y sus hombros temblando. Se cubrió la cara con las manos e hizo estos sonidos de sollozos. Era la misma actuación de llanto que había usado 1000 veces antes para salir de problemas u obtener lo que quería. Pero esta vez, mamá no saltó para consolarla. Mamá no se estiró a través de la mesa o hizo sonidos tranquilizadores. Solo se sentó ahí viendo a Alejandra llorar con esta expresión en blanco en su cara. Eso me asustó más que cualquier otra cosa porque nunca había visto a mamá no reaccionar a las lágrimas de Alejandra. Roberto habló tranquilamente y sugirió que deberíamos irnos ya que estábamos haciendo una escena. Levantó su mano para señalar a la mesera por nuestra cuenta. Mamá se sentó congelada en su silla como si alguien la hubiera convertido en piedra. Miró fijamente el regalo de cumpleaños de Roberto que aún estaba sentado sin abrir en la mesa. Sentí esta torsión en mi estómago viendo su cara tan vacía y herida. Parte de mí se preguntó si solo había empeorado todo al exponer a Alejandra en público así. Tal vez debería haber encontrado una manera privada de decirle a mamá. Pero entonces recordé a Alejandra llamando a mamá una desesperada frente a todos y aparté la culpa. Esto necesitaba pasar aunque fuera feo. La mesera trajo la cuenta y Roberto pagó con efectivo mientras el resto de nosotros nos sentamos en silencio. Otros comensales habían dejado de fingir que no estaban viendo y ahora miraban abiertamente. Escuché susurros de mesas cercanas. Una adolescente tenía su teléfono afuera como si pudiera estar grabando. Finalmente nos levantamos y caminamos hacia la salida con todos viendo. Mamá se movió como un robot, solo poniendo un pie frente al otro. Roberto mantuvo su mano en su espalda, guiándola. Alejandra nos siguió con rímel corriendo por su cara. La anfitriona sostuvo la puerta abierta con esta sonrisa incómoda y nos dijo que tuviéramos una buena noche. Salimos al estacionamiento donde el aire fresco de la noche golpeó mi cara. Alejandra inmediatamente trató de abrazar a mamá en el estacionamiento. Envolvió sus brazos alrededor de mamá y dijo que lo sentía y que había cometido algunos errores, pero yo estaba haciendo que todo sonara peor de lo que era. Dijo que podríamos hablar de esto en casa y resolver todo, pero mamá se alejó del abrazo por primera vez que pudiera recordar. Realmente se alejó del abrazo de Alejandra y puso distancia física entre ellas. La cara de Alejandra mostró pánico real mientras sus brazos cayeron a sus lados. Miró a mamá como si hubiera sido abofeteada. Este era territorio nuevo para ambas, porque mamá nunca había rechazado el afecto de Alejandra antes. Alejandra trató de acercarse de nuevo, pero mamá levantó su mano para detenerla. Le dije a mamá que el tipo de hace 2 años con el susto de embarazo era Vaughn Coleman. Observé su cara mientras dije el nombre. La cara de mamá se puso aún más pálida, y se agarró del brazo de Roberto para estabilizarse. Dijo que recordaba a Vaughn, porque lo había conocido en una barbacoa en casa de Cassie. Alejandra lo había presentado como solo un amigo. Mamá incluso le había dado dinero a Alejandra para comprar un regalo caro de cumpleaños a Cassie ese año. Había pagado por la prueba de embarazo, y la visita al doctor, y las citas de seguimiento. Todo el tiempo pensando que Alejandra estaba saliendo con algún buen tipo soltero. Ahora estaba aprendiendo que ese tipo estaba casado con la amiga de Alejandra, y Alejandra lo sabía todo el tiempo. Mamá se puso la mano sobre la boca como si pudiera estar enferma. Alejandra cambió de tácticas inmediatamente y comenzó a gritarme. Gritó que no tenía derecho a invadir su privacidad y revisar sus mensajes personales.
Dijo que yo era una hermana terrible que quería arruinar su vida por celos. Estaba tratando de hacer esto sobre mi traición en lugar de sus acciones. Siguió señalándome y diciendo que yo era el problema real aquí por espiarla y compartir información privada. Era la manipulación clásica de Alejandra convirtiéndose en la víctima. Dijo que había violado su confianza y destruido nuestra familia al ventilar su negocio en público. Exigió saber qué tipo de persona revisa los mensajes privados de su hermana. Roberto habló por primera vez desde que dejamos el restaurante. Su voz salió calmada pero firme, mientras le dijo a Alejandra que lo que le había dicho a mamá adentro fue cruel e incorrecto, sin importar qué más hubiera pasado. Dijo que llamar a su propia madre esos nombres en público era imperdonable. Alejandra se veía choqueada de que Roberto estuviera hablando en absoluto, porque probablemente esperaba que se quedara callado como la mayoría de la gente hacía alrededor de su drama. Roberto mantuvo su brazo alrededor de mamá y miró directamente a Alejandra sin retroceder. Dijo, mamá merecía mejor trato del que Alejandra le había dado esta noche. Mamá se volteó de Roberto y me miró con ojos que parecían vacíos de todo, excepto dolor. Su voz salió plana y muerta cuando preguntó cuánto tiempo había sabido sobre la vida secreta de Alejandra. Sentí mi estómago torcerse porque sabía que esta respuesta también la lastimaría, pero no podía mentir más. Le dije que me enteré hace como 6 meses cuando la visité en Navidad. La cara de mamá no cambió, pero sus manos comenzaron a temblar a sus lados. Expliqué que quería encontrar la manera correcta de decírselo, pero cada vez que pensaba en eso, Alejandra escalaba su comportamiento y no podía verla abusar de mamá más. Dije que esta noche cuando Alejandra la llamó esos nombres horribles frente a todos, simplemente me enfurecí y no pude contenerlo más. Mamá asintió lentamente como si estuviera procesando información desde muy lejos. Alejandra de repente se volteó hacia mí y exigió saber cómo me enteré de su negocio privado. Su voz era aguda y chillona de pánico, reemplazando la ira anterior. La miré directamente y expliqué que vi una notificación aparecer en su laptop cuando la visité en Navidad. La había dejado abierta en el mostrador de la cocina cuando fue a ducharse. Un mensaje de su perfil de Sugar Baby apareció en la pantalla discutiendo tarifas y disponibilidad para un fin de semana que se acercaba. Le dije que tomé capturas de pantalla porque sabía que lo negaría todo si no tenía pruebas. La cara de Alejandra fue de blanco a rojo y comenzó a gritar que no tenía derecho a revisar sus mensajes personales. Mamá levantó su mano para detener a Alejandra y me preguntó en esa misma voz muerta qué más sabía. Podía ver que necesitaba escuchar todo de una vez, en lugar de enterarse pieza por pieza con el tiempo. Le conté sobre el viaje a Miami el año pasado, que Alejandra alegó que era un taller de desarrollo profesional. Los ojos de mamá se ampliaron ligeramente porque recordaba ese viaje claramente. Expliqué que en realidad fueron unas vacaciones pagadas con un hombre llamado Gideon Olsen, que tenía 60 años y había pagado a Alejandra para ser su compañía por el fin de semana. Mamá hizo un pequeño sonido como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Dijo que recordaba estar tan orgullosa de que Alejandra estuviera invirtiendo en su desarrollo profesional. Incluso había ayudado a Alejandra a elegir outfits para el viaje y le había dado dinero extra para cenas bonitas. Ahora estaba aprendiendo que todo era una mentira y había financiado las actividades de Sugar Baby de su hija. Alejandra trató una vez más de convencer a mamá de que yo estaba haciendo que todo sonara peor de lo que era y que estaba mintiendo por celos, pero mamá la cortó a media oración y dijo que quería ver mi prueba ahora mismo. La manera en que la voz de mamá salió cortante y exigente nos sorprendió tanto a mí como a Alejandra en silencio. Esta era la primera vez que había escuchado a mamá desafiar directamente a Alejandra, en lugar de solo aceptar cualquier versión de eventos que Alejandra presentara. Alejandra abrió la boca para discutir, pero nada salió cuando vio la cara de mamá. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta donde había guardado todas las capturas de pantalla. Le mostré a mamá los mensajes sobre cantidades de pago con cifras específicas en euros listadas para diferentes servicios. Le mostré el perfil de Sugar Baby con las fotos de Alejandra y una descripción de lo que estaba buscando en un arreglo. Le mostré los mensajes de texto entre Alejandra y Boone, discutiendo cuándo su esposa Cassie estaría fuera de la ciudad para que pudieran encontrarse. Mamá tomó mi teléfono con manos temblorosas y comenzó a pasar por todo. Su cara se puso más pálida con cada captura de pantalla que miraba. Alejandra se quedó parada ahí, luciendo atrapada como un animal sin lugar a donde correr. Siguió abriendo la boca para decir algo, luego cerrándola de nuevo cuando veía lo que mamá estaba leyendo. Mamá pasó varios minutos revisando toda la evidencia sin decir una palabra. Cuando finalmente me devolvió el teléfono, sus manos aún temblaban. Miró a Alejandra y le dijo que se subiera a su carro porque se iban a casa a hablar de esto. Alejandra inmediatamente comenzó a discutir que no iba a ninguna parte, y mamá no podía decirle qué hacer. Cayó en su desafío usual que siempre había funcionado antes. Dijo que era una adulta, y mamá no tenía derecho a darle órdenes. Roberto se adelantó y se ofreció a llevar a mamá a casa, ya que claramente estaba muy molesta para manejar con seguridad. Mamá aceptó sin siquiera mirar a Alejandra. Este rechazo casual de la presencia de Alejandra pareció asustar a Alejandra más que cualquier otra cosa que había pasado. Estaba acostumbrada a que mamá se enfocara completamente en ella y rogara por su aprobación. Tener a mamá voltearse e ignorarla completamente era territorio nuevo. Alejandra de repente cambió de tácticas otra vez y comenzó a disculparse con esta voz desesperada. Dijo que explicaría todo y no era tan malo como se veía. Prometió que podrían hablar de eso y resolver todo, pero mamá simplemente caminó hacia el carro de Roberto sin responder o reconocer que Alejandra siquiera estaba hablando. Vi miedo real cruzar la cara de Alejandra mientras se daba cuenta de que sus tácticas usuales de manipulación ya no funcionaban. Siguió a mamá hacia el carro, aún hablando y disculpándose, pero mamá se subió al asiento del pasajero y cerró la puerta sin mirar atrás.
Roberto caminó alrededor al lado del conductor y salieron del estacionamiento, dejándonos a Alejandra y a mí paradas ahí. Me volteé hacia Alejandra y le dije que probablemente debería seguir a mamá a casa si quería alguna oportunidad de arreglar esta situación. Alejandra se volteó para enfrentarme con odio puro ardiendo en sus ojos. Siseó que había destruido nuestra familia y mamá nunca me perdonaría por humillarla en público así. Dijo que yo era una hermana terrible que quería arruinar su vida porque estaba celosa de su relación con mamá. No respondí porque no había nada más que decir. Alejandra se subió a su carro y salió del estacionamiento quemando llanta, probablemente dirigiéndose a casa de mamá. Caminé a mi propio carro y me senté en el asiento del conductor por un minuto antes de encender el motor. Mis manos estaban temblando ahora que la confrontación había terminado. Manejé a casa sola, repasando toda la escena en mi cabeza una y otra vez. La adrenalina que me había llevado a través de la confrontación del restaurante comenzó a desvanecerse y me dejó sintiéndome temblorosa e incierta sobre lo que había hecho. Parte de mí se sintió completamente justificada por proteger a mamá del abuso y manipulación de Alejandra. Otra parte de mí se preguntaba si solo había empeorado todo al exponer a Alejandra tan públicamente frente a un restaurante lleno de extraños. Seguía viendo la cara de mamá cuando miró esas capturas de pantalla y la manera en que sus manos temblaron mientras pasaba por la evidencia de lo que su hija realmente había estado haciendo. Me preguntaba si mamá terminaría culpándome por destruir su relación con Alejandra en lugar de culpar a Alejandra por sus propias decisiones. Mi teléfono vibró como una hora después de llegar a casa y lo agarré esperando alguna actualización de mamá. Era Roberto mandando un mensaje diciendo que llevó a mamá a casa con seguridad y ella le pidió que le diera espacio para hablar con Alejandra sola. Agregó que quería agradecerme por defender a mamá, aunque sabía que fue difícil hacer lo que hice. Leer su mensaje me hizo sentir ligeramente mejor sobre mis métodos, pero no lo suficiente para parar la sensación enferma en mi estómago. Seguía repasando el momento cuando expuse a Alejandra y viendo la cara de mamá desmoronarse mientras pasaba por esas capturas de pantalla. Parte de mí se preguntaba si debería haber encontrado una manera privada de decirle a mamá, en lugar de humillar a Alejandra frente a un restaurante lleno de extraños. Pero otra parte de mí recordó todas las veces que Alejandra había humillado públicamente a mamá y pensé que se merecía probar su propia medicina. Traté de ver televisión para distraerme, pero no podía enfocarme en nada. Cada pocos minutos revisaba mi teléfono, esperando que mamá mandara un mensaje o llamara con una actualización. Me imaginé lo que estaba pasando en la casa ahora con mamá y Alejandra hablando. En realidad, hablar probablemente era la palabra incorrecta, ya que Alejandra estaría haciendo su rutina usual de llorar e inventar excusas mientras mamá trataba de consolarla. Para medianoche, aún no había escuchado nada de mamá, así que finalmente le mandé un mensaje preguntando si estaba bien. El mensaje se mostró como entregado, pero no respondió. Me acosté en la cama mirando la pantalla de mi teléfono, deseando que se iluminara con una respuesta. Mi mente siguió dando vueltas por escenarios del peor caso como mamá, perdonando completamente a Alejandra y decidiendo que yo era el problema por exponer secretos familiares, o Alejandra convenciendo a mamá de que inventé todo por celos, y ahora mamá nunca me hablaría de nuevo. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 3 de la mañana y desperté con mi teléfono sonando a las 9. El nombre de mamá parpadeó en la pantalla y mi corazón comenzó a latir fuerte mientras contesté. Su voz sonaba completamente agotada y plana cuando preguntó si podía venir porque necesitaba hablar con ambas juntas. El tono era diferente de su voz usual ansiosa de complacer a la gente. Sonaba más vieja de alguna manera y muy cansada. Le dije que podía estar ahí en pocas horas y solo dijo, «Está bien», y colgó sin su charla normal. Me vestí rápidamente y comencé el viaje de 3 horas a casa de mamá, sintiéndome nerviosa sobre lo que me esperaba. Todo el viaje seguí tratando de descifrar qué quería decir mamá, que requería que ambas estuviéramos ahí juntas. Tal vez iba a anunciar que nos estaba cortando a ambas porque no podía lidiar con el drama más. O tal vez nos iba a hacer disculparnos una con la otra y jugar familia feliz. Cuando llegué a casa de mamá, inmediatamente noté el carro de Alejandra aún en la entrada, lo que me sorprendió. Pensé que Alejandra se habría ido furiosa a quedarse con amigas como usualmente hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar, y apenas reconocí su cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar, pero su expresión se veía extrañamente calmada y determinada, en lugar de la usual incertidumbre ansiosa. Me dijo que entrara, y que Alejandra ya estaba en la sala. Seguí a mamá adentro y encontré a Alejandra sentada en el sofá, viéndose como si tampoco hubiera dormido. Su maquillaje estaba corrido, y su pelo estaba desordenado, y no me miró cuando me senté en la silla frente a ella. Mamá se paró frente a ambas, y anunció que había pasado toda la noche pensando en todo lo que había pasado. Dijo que se dio cuenta de que había fallado a ambas, como madre de diferentes maneras. Le dijo directamente a Alejandra que había creado un monstruo al nunca hacerla enfrentar consecuencias por sus acciones. Luego se volteó hacia mí y dijo que me había forzado a convertirme en la madre al rehusarse a ver la verdad sobre lo que estaba pasando. Alejandra comenzó a interrumpir con alguna excusa, pero mamá realmente levantó la voz y le dijo que se callara por una vez y solo escuchara. Nunca había escuchado a mamá usar ese tono cortante con Alejandra en toda mi vida. Tanto Alejandra como yo solo miramos a mamá en completo shock, porque esta no era la madre tapete que conocíamos. Mamá continuó hablando en esa misma voz firme y le dijo a Alejandra que tenía exactamente un mes para encontrar un trabajo que pagara lo suficiente para cubrir renta en otro lugar. Dijo que Alejandra no viviría más en esta casa gratis, y eso era final. La cara de Alejandra fue de choqueada a furiosa en segundos y comenzó a gritar que mamá no podía simplemente echarla sin tener a dónde ir.
Dijo que no era justo, y mamá estaba siendo cruel, y no tenía manera de pagar un apartamento con tan poca anticipación. Mamá no retrocedió o se disculpó como normalmente habría hecho. En cambio, le dijo a Alejandra que había tenido 26 años de apoyo y viajes gratis, y todo eso terminaba ahora mismo. Dijo que si Alejandra quería continuar teniendo alguna relación con ella, entonces necesitaba comenzar a actuar como una adulta en lugar de una niña mimada. Alejandra se volteó hacia mí con desesperación en su cara y me rogó que le hablara con sentido común a mamá. Dijo que yo era la razonable y necesitaba explicarle a mamá que esto era demasiado extremo. Pero me quedé completamente callada porque esto era exactamente lo que necesitaba pasar hace como 10 años. Alejandra se dio cuenta de que no la iba a ayudar y su cara se torció de rabia. Saltó del sofá y comenzó a gritar que se iba ahora mismo y nunca nos vería de nuevo. Era su amenaza usual que siempre había funcionado perfectamente para hacer que mamá entrara en pánico y cediera. Pero esta vez, mamá solo la miró calmadamente y dijo, «Está bien». No corrió tras Alejandra, o le rogó que se quedara, o prometió cambiar de opinión. Alejandra se quedó parada por un momento, claramente esperando que mamá se quebrara y comenzara a disculparse. Cuando mamá siguió mirándola con esa misma expresión calmada, Alejandra agarró su bolsa y se dirigió furiosa hacia la puerta. Gritó sobre su hombro que ambas nos arrepentiríamos de esto, y azotó la puerta del frente tan fuerte que los cuadros en la pared temblaron. Escuchamos su carro encenderse, y luego el sonido de llantas chirriando mientras salió de la entrada demasiado rápido. La casa se quedó completamente silenciosa después de que Alejandra se fue. Mamá se quedó congelada en el mismo lugar por como 10 segundos, y luego su cara se desplomó y comenzó a sollozar. Me levanté y puse mis brazos alrededor de ella, mientras lloró más fuerte de lo que la había visto llorar antes. Siguió diciendo entre sollozos que ya no sabía quién era realmente Alejandra. Preguntó cómo pudo haber criado a alguien capaz de hacerles esas cosas terribles a otras personas. Traté de decirle a mamá que Alejandra tomó sus propias decisiones, y mamá no podía tomar responsabilidad por todo, pero mamá sacudió fuerte la cabeza y se alejó de mi abrazo. Dijo que no. Esto era su culpa porque había permitido cada mala decisión al proteger a Alejandra de las consecuencias. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba y comenzó a listar todas las veces que inventó excusas por el comportamiento de Alejandra. El incidente de manejar borracha, donde pagó al otro conductor, en lugar de dejar que Alejandra enfrentara cargos. La vez que Alejandra robó dinero de su bolsa y mamá solo le dio más en lugar de confrontarla. Los incontables trabajos que Alejandra dejó o de los que la despidieron, donde mamá siempre culpaba al jefe o a los compañeros de trabajo en lugar de a Alejandra. Dijo que cada vez que Alejandra hacía algo malo, mamá tiraba dinero al problema o inventaba excusas, y eso le enseñó a Alejandra que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Las manos de mamá temblaban mientras contaba todos esos momentos, y me di cuenta de que había estado consciente del patrón por mucho tiempo, pero no podía admitírselo a sí misma. Dijo que siguió diciéndose que estaba siendo una madre de apoyo, pero en realidad solo tenía miedo de que Alejandra la rechazara. Mamá me miró con ojos rojos y preguntó por qué no le dije antes sobre lo que descubrí. Su voz estaba callada y herida, y sentí mi estómago torcerse de culpa. Admití que tenía miedo de que eligiera a Alejandra sobre mí como siempre hace. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y la cara de mamá se desplomó otra vez. Comenzó a llorar más fuerte, y agarró mi mano, diciendo que lo sentía tanto por hacerme sentir así. Dijo que entendía ahora por qué no confié en ella para manejar la verdad sobre Alejandra. Siguió disculpándose una y otra vez por poner a Alejandra primero, y hacerme sentir como si no importara tanto. Yo también comencé a llorar, porque escuchar a mamá finalmente reconocerlo hizo que años de sentirme invisible de repente fueran reales. Nos sentamos ahí en el sofá llorando juntas por un rato antes de que mamá se secara los ojos y dijera que necesitábamos hablar honestamente. Pasamos toda la tarde hablando por primera vez en años, sin el usual baile cuidadoso alrededor de temas. Mamá me contó sobre todas las veces que sabía que Alejandra la estaba manipulando, pero se convenció de que solo estaba siendo una madre de apoyo. Describió momentos donde Alejandra le daría el tratamiento silencioso y mamá entraría en pánico pensando que era mala madre. Habló sobre lo asustada que estaba de que Alejandra la cortara completamente, así que siguió cediendo a cada demanda. Mamá dijo que se daba cuenta ahora de que no estaba ayudando a Alejandra. La estaba lastimando al nunca hacerla enfrentar la realidad. Me contó sobre veces cuando Alejandra era más joven, donde mamá vio señales de advertencia, pero las ignoró porque abordarlas se sentía muy difícil. Como cuando Alejandra hacía bullying a niños en la escuela y mamá culpaba a los otros niños por ser demasiado sensibles. O cuando Alejandra mentía constantemente y mamá fingía creerle porque confrontar las mentiras significaba admitir que su hija tenía un problema. La voz de mamá se puso más callada mientras admitía que estaba tan enfocada en ser la amiga de Alejandra que olvidó ser su madre. Dijo que después de que papá murió se sintió tan sola y que Alejandra la necesitara la hacía sentirse útil y querida. Esa necesidad se volvió más importante que realmente ayudar a Alejandra a crecer en una persona decente. Alrededor de las 5 esa tarde, Roberto llamó para ver cómo estaba mamá. Lo puso en altavoz y le contó lo que pasó con Alejandra saliendo furiosa. La voz de Roberto fue gentil mientras se ofreció a venir, pero mamá dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Le agradeció por ser paciente con su situación familiar complicada, y Roberto dijo que no se iba a ninguna parte. Después de que colgó, mamá me miró y dijo, Roberto merecía mejor que el desastre que había creado con Alejandra. Le dije que Roberto claramente se preocupaba por ella y parecía dispuesto a lidiar con las complicaciones. Mamá sonrió un poco por primera vez ese día. Durante los siguientes días, Alejandra le mandó a mamá docenas y docenas de mensajes.
Vi el teléfono de mamá encendiéndose constantemente con mensajes que iban de disculparse a culparme por voltear a mamá contra ella. Algunos mensajes decían que Alejandra lo sentía y quería venir a casa y hablar. Otros decían que yo era una persona celosa que siempre quiso arruinar la relación de Alejandra con mamá. Algunos decían que mamá estaba siendo cruel e irrazonable por echarla sin tener a dónde ir. Mamá leyó cada uno con esta expresión cansada, pero solo respondió una vez. Su mensaje fue corto, diciendo: la fecha límite de un mes se mantiene y Alejandra necesita resolver su situación de vivienda. Sin discutir o explicar, solo una declaración simple. Vi a mamá escribirlo y enviarlo sin la ansiedad usual sobre la reacción de Alejandra. Recibí mi propia inundación de mensajes desagradables de Alejandra durante esos mismos días. Me llamó todos los nombres que pudo pensar en mensajes que se volvieron más crueles mientras pasaron los días. Dijo que yo era una persona celosa que destruyó su vida porque no podía soportar que mamá la amara más. Me acusó de inventar mentiras sobre ella solo para lastimarla. Dijo que yo era una hermana terrible que nunca la apoyó y siempre trató de hacerla ver mal. Los mensajes empeoraron hasta que comenzó a amenazar con decirle mentiras a todos sobre mí para arruinar mi reputación. Dijo que se aseguraría de que nadie en nuestra familia me hablara nunca más. Fue entonces cuando bloqueé su número porque no me iba a involucrar más con sus tácticas de manipulación. Una semana después del desastre de la cena de cumpleaños, mamá me dijo que había hecho una cita con un terapeuta. Dijo que necesitaba ayuda para trabajar su culpa sobre permitir a Alejandra y descifrar cómo establecer límites saludables hacia adelante. Estaba orgullosa de ella por dar ese paso, en lugar de solo tratar de arreglar todo ella misma como siempre. Después de sus primeras sesiones, mamá me dijo que el terapeuta dijo que era emocionalmente dependiente de la aprobación de Alejandra, por eso no podía decir que no. El terapeuta explicó que mamá había hecho de la felicidad de Alejandra su responsabilidad, y eso creó una dinámica poco saludable, donde Alejandra tenía todo el poder. Mamá estaba aprendiendo que amar a alguien no significa darle todo lo que quiere. 2 semanas después de la cena de cumpleaños, una mujer llamada Cassie contactó a mamá a través de redes sociales. Mamá me mostró el mensaje preguntando si los rumores sobre Alejandra eran verdad. Aparentemente, se estaba corriendo la voz en su grupo de amigas sobre la aventura de Alejandra con Bone. Mamá miró su teléfono por mucho tiempo antes de responder, y pude ver sus manos temblando. Escribió un mensaje confirmando que sí, Alejandra había tenido una aventura con el esposo de Cassie. Mamá presionó enviar, y luego puso su teléfono boca abajo en la mesa como si no pudiera mirarlo más. En minutos, Cassie llamó y mamá contestó en altavoz. La voz de Cassie estaba temblando mientras le agradeció a mamá por ser honesta con ella. Dijo que había sospechado que algo pasó entre Van y Alejandra, pero ambos lo negaron cada vez que preguntó. Se había sentido loca por meses, pensando que estaba imaginando cosas, pero ahora finalmente tenía confirmación. Cassie comenzó a llorar en el teléfono, diciendo que esto le daba lo que necesitaba para seguir adelante con su divorcio. Mamá se disculpó una y otra vez por lo que hizo Alejandra, pero Cassie dijo que no era culpa de mamá. Antes de colgar, Cassie mencionó algo más que hizo que mamá se pusiera pálida. Dijo que Alejandra le había pedido prestado dinero múltiples veces durante el año pasado, alegando que necesitaba ayuda con cuentas. Ahora, Cassie se dio cuenta de que Alejandra estaba gastando ese dinero en viajes y conciertos mientras se acostaba con su esposo. Mamá inmediatamente se ofreció a pagarle de vuelta a Cassie cada centavo, pero Cassie dijo que no. Dijo que solo quería no tener nada que ver con Alejandra nunca más, y colgó. Mamá se quedó sentada mirando a la nada, y sabía que estaba agregando esto a la lista creciente de traiciones de Alejandra que estaba tratando de procesar. 2 días después, la gerente de la boutique llamó al teléfono de mamá, preguntando si tenía nueva información de contacto para Alejandra, porque no había aparecido a sus turnos programados toda la semana. Mamá contestó la llamada en altavoz, mientras yo estaba visitando, y vi su cara pasar por varias emociones mientras la gerente explicaba que habían tratado el número de Alejandra múltiples veces sin respuesta. La gerente dijo que realmente necesitaban saber si Alejandra iba a regresar o si deberían considerar su posición abandonada porque no podían seguir guardando el lugar. Mamá le dijo a la gerente que no tenía información de contacto actual para Alejandra y sugirió que tomaran las decisiones de personal que necesitaran tomar. Después de colgar, mamá se quedó sentada mirando su teléfono y pude ver su mente trabajando a través de las implicaciones. Alejandra probablemente había sido despedida por no aparecer sin avisar, lo que significaba que no tenía ingresos. Y mamá comenzó a preguntarse en voz alta dónde se estaba quedando Alejandra y cómo se estaba manteniendo. La detuve antes de que pudiera caer en modo de preocupación, y le recordé que así era exactamente como comenzaba el ciclo otra vez. Mamá admitió que siguió queriendo llamar a Alejandra y asegurarse de que estuviera bien, pero su terapeuta le había dicho durante su última sesión que el instinto de permitir era exactamente lo que necesitaba resistir. Dijo que su terapeuta explicó que preocuparse por el bienestar de Alejandra era natural, pero actuar en esa preocupación, rescatándola, desharía todo el trabajo de límites que habían estado haciendo. Mamá levantó su teléfono 3 veces diferentes esa tarde como si fuera a mandarle mensaje a Alejandra. Luego lo puso de vuelta cada vez. Me quedé con ella por unas horas para ayudarla a resistir el impulso de contactarla, y hablamos sobre cómo Alejandra era una adulta que tomó sus propias decisiones y necesitaba enfrentar los resultados de esas decisiones. Mamá siguió diciendo que sabía que yo tenía razón, pero se sentía mal no saber si su hija estaba segura o tenía un lugar donde dormir. Le recordé que Alejandra tenía amigas y recursos, y si realmente estaba en peligro, sabía cómo pedir ayuda. 3 semanas después de la confrontación del restaurante,
Estaba en el trabajo cuando mamá me llamó sonando temblorosa y dijo que Alejandra acababa de aparecer en su casa. Mamá estaba parada en su puerta del frente con Alejandra en el porche, rogando que la dejaran entrar de vuelta y prometiendo que cambiaría todo. Podía escuchar la voz de Alejandra en el fondo, suplicando y llorando mientras mamá sostenía el teléfono. Mamá le dijo a Alejandra que la respuesta era no, y necesitaba resolver su propia vida. Y escuché a Alejandra comenzar a llorar más fuerte. La voz de mamá fue firme cuando dijo que Alejandra no podía regresar a casa y necesitaba encontrar su propio lugar para vivir. Alejandra siguió rogando y diciendo que no tenía otro lugar a donde ir, pero mamá se quedó parada en la puerta, sin moverse. Me quedé en el teléfono escuchando, mientras mamá repetía que Alejandra tenía 26 años y necesitaba ser responsable por sí misma ahora. Después de unos minutos más de Alejandra llorando y suplicando, mamá me dijo que necesitaba irse, pero se iba a mantener firme en su límite. Colgó y me quedé sentada en mi escritorio preocupada sobre lo que pasaría después, pero también orgullosa de que mamá realmente estuviera siguiendo adelante. Mamá me llamó de vuelta una hora después y dijo que había dejado a Alejandra sentarse en el porche y llorar por como 20 minutos antes de que Alejandra finalmente se quebrara de verdad. Estas no eran las lágrimas manipuladoras que Alejandra usualmente usaba, sino llanto genuino real, donde admitió que se había estado quedando con diferentes amigas, pero se le estaban acabando los lugares a donde ir. Alejandra le dijo a mamá a través de la puerta que había aplicado para trabajos, pero aún no había escuchado de vuelta, y tenía miedo de lo que le iba a pasar. Mamá dijo que escuchar a Alejandra realmente admitir que tenía miedo, en lugar de exigir o manipular, la hizo querer ceder y dejarla entrar. Pero en su lugar, mamá abrió la puerta y le dijo a Alejandra que le dolía que estuviera luchando. Pero así se sentía crecer. Mamá dijo que debería haber hecho que Alejandra enfrentara la realidad años atrás, en lugar de protegerla de cada cosa difícil. Entonces mamá se ofreció a ayudar a Alejandra a hacer un presupuesto y buscar apartamentos que pudiera pagar, pero no la dejaría mudarse de vuelta a casa. Alejandra se veía choqueada de que mamá estuviera ofreciendo ayuda sin ceder completamente, y preguntó si mamá hablaba en serio sobre ayudar con la búsqueda de apartamento. Mamá dijo que sí. Se encontraría con Alejandra en cafés para mirar listados y llenar aplicaciones, pero el límite sobre no vivir en casa no estaba cambiando. Alejandra aceptó la oferta e hicieron planes para encontrarse al día siguiente en un café cerca de la casa de mamá. Durante la siguiente semana, mamá y Alejandra se encontraron 4 veces diferentes en varios cafés para buscar listados de renta en sus laptops y llenar aplicaciones para estudios. Mamá me dijo que sus interacciones eran rígidas y incómodas, sin el patrón usual de Alejandra, exigiendo cosas, y mamá cediendo para mantener la paz. Hablaron sobre precios de renta y depósitos de seguridad, y cuánto necesitaría ganar Alejandra mensualmente, pero evitaron discutir cualquier cosa sobre la confrontación del restaurante o la vida secreta de Alejandra. Mamá dijo que se sentía como si fueran dos extrañas haciendo una transacción de negocios en lugar de madre e hija, pero estaba siguiendo el consejo de su terapeuta sobre mantener los límites claros. Alejandra aparecía a cada reunión a tiempo, lo cual era inusual para ella, y realmente parecía estar tomando en serio la búsqueda de apartamento. Al mismo tiempo, Roberto comenzó a venir otra vez ahora que la crisis inmediata con Alejandra había pasado. Mamá parecía genuinamente feliz de verlo, y salieron a cenar 2 veces esa semana sin drama o emergencias falsas. Alejandra realmente conoció a Roberto una vez durante este periodo, cuando apareció para una reunión de búsqueda de apartamento, y él estaba en casa de mamá. Mamá me dijo después que Alejandra se disculpó con Roberto por su comportamiento en la cena de cumpleaños, lo que sorprendió a todos. La disculpa de Alejandra no fue elaborada o dramática, pero miró a Roberto a los ojos y dijo que lo sentía por las cosas que dijo, y estaba equivocada. Roberto aceptó la disculpa graciosamente y dijo que esperaba que pudieran empezar de nuevo. Me encontré con mamá y Roberto para almorzar, el fin de semana siguiente, y pude ver cuánto más ligera parecía mamá sin el estrés constante de manejar el caos de Alejandra. Se rió de los chistes de Roberto sobre su semana de trabajo y habló sobre tal vez tomar vacaciones juntos para visitar algunos parques nacionales. Estas eran cosas que mamá nunca hizo antes porque Alejandra siempre necesitaba algo o creaba alguna crisis que requería la atención y dinero de mamá. Mamá se veía más joven de alguna manera, y me di cuenta de que había estado cargando el peso de la disfunción de Alejandra por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía simplemente disfrutar su propia vida. Roberto sostuvo la mano de mamá a través de la mesa e hicieron planes para un viaje de fin de semana el mes siguiente. Después de 2 semanas de buscar apartamento, Alejandra encontró un estudio en un edificio más viejo que podía pagar si conseguía un trabajo de tiempo completo. La renta era 650 euros al mes, lo cual era barato para el área, pero el apartamento era pequeño y necesitaba algo de trabajo. Mamá accedió a confirmar el contrato, pero hizo que Alejandra firmara un acuerdo separado declarando que pagaría renta cada mes o enfrentaría desalojo. Esta era la primera vez que mamá había requerido que Alejandra fuera responsable con consecuencias escritas reales en lugar de solo promesas verbales. Alejandra leyó el acuerdo que mamá había escrito e impreso, y pude ver su cara procesando que mamá hablaba en serio sobre la aplicación esta vez. Alejandra lo firmó sin discutir, y fueron juntas a la oficina de arrendamiento para llenar la aplicación. La gerente de la boutique sorprendentemente accedió a tomar a Alejandra de vuelta después de que apareció en persona para disculparse y comprometerse con horarios confiables. Alejandra también tomó turnos extra en un café en la calle de su nuevo apartamento para asegurarse de que pudiera cubrir renta y gastos básicos. Llamó a mamá constantemente durante su primera semana trabajando ambos trabajos para quejarse de estar cansada y sin dinero, y lo injusto que era que tuviera que trabajar tanto. Pero realmente estaba apareciendo a cada turno y haciendo el trabajo en lugar de reportarse enferma
o simplemente no aparecer. Mamá me llamó 3 días después sonando preocupada y dijo que necesitaba hablar sobre Alejandra. Nos encontramos para almorzar en un restaurante familiar cerca de su casa, y mamá picoteó su ensalada mientras me contaba lo culpable que se sentía viendo a Alejandra luchar con cosas como hacer presupuesto para comestibles y llegar al trabajo a tiempo. Dijo que Alejandra la había llamado llorando la semana pasada porque no podía descifrar cómo pagar todas sus cuentas y aún tener dinero para comida. La voz de mamá se quebró cuando dijo que Alejandra debería haber aprendido estas cosas básicas años atrás y era su culpa por nunca enseñárselas. Le recordé a mamá que Alejandra tenía 26 años y mucha gente aprende habilidades de adulto más tarde que otros. Lo importante era que Alejandra realmente estaba aprendiendo ahora, en lugar de solo esperar que mamá arreglara todo. Mamá asintió, pero dijo que era más difícil ver a Alejandra luchar de lo que habría sido solo darle dinero y hacer que los problemas desaparecieran. Le dije que ese era exactamente el instinto de permitir sobre el que su terapeuta la había advertido y necesitaba dejar que Alejandra resolviera las cosas, incluso cuando fuera incómodo de ver. Mamá apretó mi mano a través de la mesa y dijo que sabía que tenía razón, pero romper patrones viejos era más difícil de lo que esperaba. 2 meses después de la cena de cumpleaños, nuestra familia se veía completamente diferente de antes. Mamá y yo hablábamos por teléfono 2 veces a la semana y nos encontrábamos para almorzar cada otro fin de semana. Alejandra estaba más distante y solo contactaba a mamá cuando necesitaba consejos sobre cosas del apartamento o problemas de trabajo. Mamá veía a Roberto abiertamente ahora sin drama o emergencias falsas de Alejandra. Iban a cenar y al cine sin que mamá revisara constantemente su teléfono por mensajes de crisis. Roberto venía a casa de mamá para café los domingos por la mañana y se sentaban en el porche hablando sobre su semana. Mamá me dijo que estaban planeando un viaje de fin de semana juntos para visitar algunos parques estatales al norte. Parecía más ligera de alguna manera y se reía más fácilmente de lo que había hecho en años. La tensión constante de manejar el caos de Alejandra se había ido y mamá estaba recordando cómo se sentía simplemente disfrutar su propia vida. Me admitió que no se dio cuenta de cuánta energía había estado gastando preocupándose por Alejandra hasta que dejó de hacerlo. Alejandra invitó a mamá a ver su apartamento una vez que se instaló después de vivir ahí por 3 semanas. Mamá manejó un sábado por la tarde, esperando encontrar un desastre basado en cómo Alejandra siempre había mantenido su cuarto en casa. Pero cuando mamá entró, se sorprendió de encontrar el estudio limpio y organizado. Alejandra había comprado muebles de tiendas de segunda mano y arreglado todo ordenadamente. Un pequeño sofá estaba contra una pared con una mesa de centro que había encontrado en una venta de garage. Su cama estaba tendida con sábanas que había comprado ella misma. El área de la cocina era minúscula, pero Alejandra había organizado sus platos y mantenido el mostrador despejado. Mamá me dijo después que Alejandra parecía casi orgullosa, mostrándole alrededor y señalando cosas que había comprado o arreglado ella misma. Alejandra explicó cómo había aprendido a preparar comidas los domingos para ahorrar dinero durante la semana. Le mostró a mamá su hoja de cálculo de presupuesto, donde rastreaba cada euro que gastaba. Mamá dijo que la cara de Alejandra se veía diferente de alguna manera cuando hablaba sobre manejarse sola. Había algo nuevo ahí que no había existido antes, cuando todo simplemente se le daba. Mamá y Alejandra se encontraron para café la siguiente semana, en un lugar cerca del apartamento de Alejandra. Se sentaron afuera, aunque hacía frío porque Alejandra dijo que no podía permitirse ordenar mucho y no quería ocupar una mesa adentro. Alejandra le dijo a mamá que los últimos 2 meses habían sido los más difíciles de toda su vida. Dijo que nunca había estado tan cansada o estresada por dinero antes, pero también dijo que era la primera vez que se había sentido como si realmente hubiera logrado algo real. Alejandra admitió que entendía ahora por qué mamá la cortó, aunque lo odiaba en ese momento. Dijo que cuando todo venía fácil, nunca se sentía bien sobre nada porque no se lo ganaba. Ahora, cuando pagaba su renta a tiempo o lograba ahorrar 20 euros, se sentía orgullosa de sí misma. Mamá me dijo que casi lloró escuchando a Alejandra hablar así, porque era la primera vez que Alejandra parecía entender la conexión entre esfuerzo y recompensa. Alejandra no se disculpó por su comportamiento pasado, pero reconoció que mamá estaba tratando de ayudarla a crecer, incluso si el método se sentía duro. Me encontré con Alejandra por primera vez desde la confrontación del restaurante, en un café a mitad de camino entre nuestros lugares. Se veía diferente con el pelo recogido y usando ropa que parecía más práctica que de moda. Alejandra comenzó disculpándose por los mensajes desagradables y amenazas que me había mandado en las semanas después de la cena de cumpleaños. Dijo que estaba enojada y herida, y se desquitó conmigo porque yo era quien expuso sus secretos. Acepté su disculpa, pero esperé a ver si se disculparía por el comportamiento real que llevó a la exposición. No mencionó la aventura o las cosas de Sugar Baby para nada. En su lugar, dijo que sabía que estaba tratando de proteger a mamá, incluso si mi método fue duro en público. Alejandra dijo que entendía por qué lo hice después de verse gritándole a mamá en el restaurante. Nos sentamos en silencio incómodo por un minuto antes de que preguntara cómo estaba, y le di actualizaciones básicas sobre mi trabajo y vida. La conversación se sintió rígida y formal, como si fuéramos extrañas conociéndonos en lugar de hermanas que habían crecido juntas. Alejandra me dijo que había estado pensando mucho sobre por qué actuó de la manera que lo hizo por tantos años. Dijo que sabía que su estilo de vida no era sostenible, pero no sabía cómo parar el ciclo. Cada vez que mamá le daba dinero o arreglaba un problema, se sentía bien en el momento, pero la hacía sentirse inútil por dentro. Siguió exigiendo más porque pensó que si solo conseguía suficiente apoyo, finalmente se sentiría satisfecha. Pero nunca funcionó así. Alejandra dijo que tener todo entregado a ella la hizo sentir como si no pudiera hacer nada sola.
Desarrolló este patrón donde crearía problemas para que mamá los resolviera y probara que se preocupaba. Alejandra admitió que estaba mal, pero no sabía cómo más obtener la atención y aprobación de mamá. Escuché sin interrumpir porque esta era la más honesta que Alejandra había sido conmigo. No estaba haciendo excusas exactamente, pero estaba tratando de explicar el pensamiento detrás de su comportamiento. Pude decir que había estado trabajando estas cosas en su cabeza, o tal vez con un terapeuta. Le dije a Alejandra que me daba gusto que estuviera resolviendo las cosas y haciendo cambios en su vida, pero también dije que nuestra relación tomaría tiempo reconstruir porque había pasado años viendo cómo abusaba de mamá y trataba a todos alrededor suyo como basura. Dije que no podía simplemente olvidar todo eso porque ahora estuviera trabajando 2 empleos. Alejandra miró hacia abajo a su taza de café y asintió sin discutir. Dijo que entendía y no esperaba que la perdonara inmediatamente. Este fue progreso importante de su patrón usual de exigir perdón inmediato y enojarse cuando la gente no se lo daba. Terminamos nuestro café y acordamos encontrarnos otra vez en unas semanas. Me fui sintiéndome cautelosamente esperanzada de que tal vez Alejandra realmente estaba cambiando y no solo actuando para volver a las buenas gracias de mamá. El tiempo diría si los cambios se mantenían o si volvería a viejos patrones una vez que las cosas se pusieran más fáciles. Mamá estableció un nuevo límite con Alejandra, donde cenarían juntas una vez a la semana, pero mamá no le daría dinero o resolvería sus problemas más. Su terapeuta recomendó contacto estructurado para reconstruir confianza lentamente, en lugar de saltar de vuelta a su relación codependiente vieja. Mamá le dijo a Alejandra que estaría disponible para consejo y apoyo emocional, pero no ayuda financiera. Si Alejandra necesitaba dinero, tendría que resolverlo ella misma a través de turnos extra de trabajo o hacer mejor presupuesto. Mamá también dijo que no dejaría todo más cuando Alejandra tuviera una crisis. Escucharía y ofrecería sugerencias, pero Alejandra necesitaba manejar sus propias emergencias. Alejandra accedió a estos términos sin las amenazas dramáticas o manipulación que habría usado antes. Comenzaron a cenar cada martes en un restaurante cerca del apartamento de Alejandra. Mamá dijo que las cenas eran a veces incómodas, pero estaban aprendiendo cómo relacionarse una con la otra de una manera más saludable. Alejandra hablaba sobre su semana, y mamá compartía actualizaciones sobre Roberto y su propia vida. Se sentía más como 2 adultos teniendo una conversación, en lugar de un padre manejando el drama constante de un niño. Roberto le pidió matrimonio a mamá en su viaje de fin de semana a los parques estatales. La llevó a un mirador con vista del valle y le pidió que se casara con él. Mamá dijo que sí, pero le dijo que necesitaba hablar conmigo y con Alejandra primero antes de hacer cualquier anuncio. Me llamó esa noche sonando feliz pero nerviosa. Le dije que pensaba que Roberto era genial y estaba feliz de que hubiera encontrado a alguien que la tratara bien. Mamá preguntó si realmente lo decía en serio, o si solo estaba siendo de apoyo. Dije que realmente me gustaba Roberto, y pensaba que era bueno para ella. Entonces mamá llamó a Alejandra, y le contó sobre la propuesta. La reacción de Alejandra sorprendió a todos, al ser positiva y de apoyo. Le dijo a mamá que se merecía la felicidad, y Roberto parecía un buen hombre que se preocupaba por ella. Alejandra dijo que lo sentía por hacer las cosas tan difíciles cuando comenzaron a salir. Mamá lloró en el teléfono de alivio porque había estado tan preocupada sobre cómo reaccionaría Alejandra. El hecho de que Alejandra pudiera estar feliz por mamá, en lugar de hacerlo sobre sí misma, mostró cuánto había crecido en solo 2 meses. Mamá planeó una cena familiar para celebrar el compromiso e invitó a mí, Alejandra y Roberto al mismo restaurante donde el desastre de la cena de cumpleaños había pasado 2 meses antes. Me sentí nerviosa al entrar, recordando cómo esa noche terminó conmigo exponiendo los secretos de Alejandra frente a todos. Pero esta cena fue completamente diferente desde el principio. Alejandra llegó a tiempo y saludó a todos educadamente. Le dio la mano a Roberto y lo felicitó. Mamá se veía relajada y feliz en lugar de ansiosa por manejar las emociones de todos. Roberto sostuvo la mano de mamá en la mesa y se miraron con afecto genuino. Alejandra ordenó una comida razonable y no se quejó de nada. Le hizo preguntas a Roberto sobre su trabajo y parecía genuinamente interesada en sus respuestas. Cuando el mesero trajo un pequeño pastel para celebrar el compromiso, Alejandra sonrió y levantó su vaso de agua para un brindis. Dijo que estaba feliz por ambos y esperaba que fueran muy felices juntos. Toda la noche se sintió normal y agradable, como una cena familiar real en lugar de un campo de batalla. Vi la cara de mamá brillando de felicidad y me sentí cautelosamente esperanzada sobre el futuro de nuestra familia. Aún teníamos mucho camino por recorrer para sanar completamente de años de disfunción, pero esto se sentía como un verdadero comienzo. Pocos días después de la cena de compromiso, mamá me pidió que viniera por café porque quería hablar sobre algo. Manejé a su casa preguntándome qué tenía en mente. Cuando llegué, se veía cansada, pero también más relajada de lo que la había visto en años. Nos sentamos en su mesa de la cocina con nuestro café, y comenzó a hablar sobre lo difícil que era ver a Alejandra luchar con cuentas y horarios de trabajo. Admitió que aún tenía el impulso de saltar y arreglar todo cuando Alejandra llamaba, estresada por dinero o se quejaba de estar agotada por trabajar 2 empleos. Mamá dijo que su terapeuta le dijo que sentarse con la incomodidad de no rescatar a Alejandra era realmente lo más amoroso que podía hacer ahora mismo. Explicó que cada vez que sentía el pánico subiendo cuando Alejandra tenía un problema, tenía que recordarse que resolverlo solo lastimaría a Alejandra a largo plazo. Las manos de mamá temblaron un poco mientras hablaba sobre lo antinatural que se sentía dejar que su hija luchara, pero estaba aprendiendo que la lucha construye fuerza, y se la había robado a Alejandra por 26 años. Su terapeuta lo llamó progreso real, que mamá pudiera reconocer el impulso de permitir sin realmente ceder.
y mamá parecía orgullosa de sí misma, aunque pude ver cuánto le costaba emocionalmente. La siguiente semana, Alejandra preguntó si quería almorzar, lo que me sorprendió, ya que apenas habíamos hablado a solas desde el desastre del restaurante. Nos encontramos en un lugar casual cerca de su apartamento, y se veía diferente de alguna manera, menos pulida y arreglada, pero también más genuina. Alejandra me dijo que había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar por qué desarrolló patrones tan malos con mamá y otras personas. Dijo que el terapeuta la estaba ayudando a entender que manipular a la gente para conseguir lo que quería realmente la hacía sentirse peor sobre sí misma, incluso cuando funcionaba. Alejandra admitió que sabía que su comportamiento lastimó a mamá y dañó su relación, pero no sabía cómo parar el ciclo hasta que mamá finalmente la cortó. Habló sobre cómo la terapia la estaba ayudando a ver que también se lastimó a sí misma, al nunca aprender a hacer nada sola o construir confianza real. Sentada ahí, escuchando a Alejandra hablar honestamente sobre sus problemas, me di cuenta de que lo que hice en el restaurante fue absolutamente brutal y causó dolor real para todos, pero también rompió un patrón tóxico que estaba lentamente destruyendo a toda nuestra familia y podría haber continuado por años si algo no hubiera forzado un cambio. Mamá era genuinamente más feliz ahora, riéndose más y haciendo planes para su futuro con Roberto, en lugar de solo manejar el drama constante de Alejandra. Incluso Alejandra parecía más real y centrada, construyendo una vida real, en lugar de solo tomar de todos a su alrededor. Nuestra familia nunca sería perfecta, o volvería a como eran las cosas antes de esa cena de cumpleaños. Pero tal vez, eso era realmente algo bueno. Como eran las cosas antes, estaba profundamente enfermo, y empeorando con mamá perdiéndose completamente, y Alejandra volviéndose más demandante y cruel. Ahora mamá estaba estableciendo límites reales y manteniéndolos. Alejandra estaba aprendiendo lo que realmente significaba la responsabilidad, y estaba viendo a ambas crecer en mejores versiones de sí mismas. Roberto se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia de manera natural, y mamá ya no tenía que elegir entre él y Alejandra porque Alejandra finalmente había aprendido que no podía controlar todo.